Con nosotros Evelyn Zafón, ¿cómo te va, ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenida, estamos con Unita acá para charlar un rato con ella, que es integrante de ASAMI, Asociación Santafesina de Miastenia, y además integra la Unión de Entidades de y para Personas con Discapacidad. Han difundido en las últimas horas un comunicado, una propuesta, un comunicado de prensa, en ese formato, exigiendo, pidiendo, reclamando que en el debate, si es que existe debate, preelectoral, se incluya a la problemática de la discapacidad que está reclamando por leyes que están vigentes y no se cumplen, y por otras situaciones que también deberían atenderse. Así que bueno, tenemos un menú grande para hablar de temas, así que es realmente, nosotros como Unión de Entidades, que es una conjunción de organizaciones de la sociedad civil que forman parte de la zona centro-norte de la provincia de Santa Fe, pensamos en que todo este abordaje tiene un solo eje transversal, que es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. ¿Qué es la Convención? La Convención es un tratado internacional de derechos humanos que fue ratificado y tiene jerarquía constitucional en Argentina. Hace muy poquito, en marzo, Argentina fue a rendir un examen ante el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, y fue la ANDIS a ese examen, y ahí se le hicieron una serie de preguntas, de interrogantes, y evidentemente ha fracasado, o sea, fracasó la comisión de la ANDIS ante las preguntas, y ahí la ONU dice, bueno, nosotros le vamos a hacer una serie de sugerencias una vez más y de recomendaciones para que de una vez por todas Argentina empiece a armonizar su normativa interna y todas las personas con discapacidad de su país puedan tener los derechos sociales, civiles, políticos y económicos que están previstos en la Convención. A partir de eso es que nosotros nos juntamos a redactar este documento, porque no dejamos de ser las organizaciones de la sociedad civil y las personas con discapacidad quienes militamos este tipo de normativas. Entonces empezamos a pensar cómo hacíamos llegar a las autoridades nuestros pedidos, que no tienen otro sustento más que una normativa que tiene raigambre constitucional. Y ahí nos salió pedirle a todas las personas que van a participar de estos comicios electorales que aborden cada política pública de discapacidad con una perspectiva, o sea, las políticas públicas electorales con una perspectiva de discapacidad. Porque si no, ¿con qué escenarios nos encontramos? Por ejemplo, se adquiere una flota de colectivos, ¿no? Se adquieren una flota de colectivos, se refuncionalizan otros, y cuando como comisión asesora preguntamos ¿cuántos colectivos accesibles hay?, nos dicen no sabemos, se nos escapó, no lo pensamos. Bien, entonces, cuando nosotros no pensamos desde una perspectiva de discapacidad las políticas públicas, pasan esto, porque los ciudadanos santafesinos con discapacidad no son pensados como usuarios del espacio público que transita las calles, no puede acceder a espacios culturales, no puede acceder a espacios que sí el resto de los ciudadanos puede acceder. Por eso el cambio de mirada y por eso la propuesta de la Unión de Entidades. Está bastante puntualizado el planteo a nivel provincial y a nivel municipal. También debe haber en todo este corpus, que es básicamente legal, el paraguas de las leyes nacionales que también deben aplicarse hacia los municipios y las provincias. Exacto. ¿Y qué te parece lo más urgente? Bueno, lo más urgente, primero que nada, es el reconocimiento de la Convención como derecho interno. ¿Por qué? Porque a partir de la reforma del Código Procesal, del Código Civil y Comercial, a partir de la reforma, la Convención se constituye derecho interno. Entonces, municipalidad, comunas, provincia, no puede legislar en contra de lo que diga la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. O sea, fundamentalmente es el reconocimiento de ese derecho, como derecho humano, sobre todas las cosas. Cosa que no encontramos hoy, o nos dicen, sí, nosotros tenemos la Convención, pero una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que podemos hacer. No, lo que dice la ley es lo que hay que hacer. Después podemos discutir entre las personas con discapacidad cómo llevamos adelante las medidas. Fundamentalmente es la discusión con todos los candidatos, precandidatos, esperamos tener reuniones. A partir de este comunicado se han puesto en contacto varios candidatos, precandidatos y candidatas, así que vamos a estar sosteniendo comunicaciones. La refuncionalización de la Comisión Asesora Municipal de Discapacidad, que deje de ser una entidad opinóloga y pase a ser una entidad ejecutiva que pueda tener incidencia en materia de políticas públicas.
Lo mismo para la Comisión Provincial de Discapacidad. ¿Por qué? Porque allí es donde tallan todas las políticas que se van a abordar para el colectivo. Y también empezar a pensar no solamente a las personas con discapacidad en ámbitos de asistencia social o de políticas socioeconómicas de apoyo, de ayuda, sino más bien como sujetos de derecho, ¿no? Dignos de otro tipo de espacios. Y por eso otra de las cosas que queremos hacer es empezar a pensar la ciudad desde el criterio de accesibilidad universal y situar, por ejemplo, el Vera Candioti, que es un espacio de rehabilitación, que es un espacio para que las personas puedan adquirir nuevamente sus funciones en un mejor edificio. También pensarnos a nosotros dentro de las listas de candidatos y candidatas. Hemos visto cómo colectivos han logrado paridades desde la posición de ser históricamente postergados, como nosotras las personas con discapacidad. Pero ¿cuál es la diferencia? Que a nosotras, las personas con discapacidad, nos cuesta llevar nuestro cuerpo a manifestaciones, porque las manifestaciones también son hegemónicas y son capacitistas. O sea, el cuerpo normal puede acceder a las manifestaciones callejeras cuando las personas con discapacidad siquiera tienen garantizado un transporte para esa marcha. Por eso nos cuesta más hacer visible. ¿Y cómo lo hacemos visible? Por lo menos con discapacidad motriz, ¿no? Sí, no solamente con discapacidad motriz. Tenemos las discapacidades, los retrasos del neurodesarrollo, las patologías que son invisibles. Nosotros trabajamos muchísimo desde las enfermedades poco frecuentes. O sea, desde la limitación que tiene que ver con no acceder al trabajo formal, por ejemplo, que era una pregunta que nos hacían hace un rato, ¿qué índice de trabajo formal hay respecto de las personas con discapacidad? Y carecer de datos. También hay otro componente que hay que tener en cuenta, que es la familia que acompaña a la persona con discapacidad. Nosotros estamos proponiendo empezar a ver a la discapacidad como la vida independiente, como autonomía. Entonces, a veces nos pasa que vamos en el colectivo y nos preguntan si nos acompaña mi mamá o mi papá, o también en las políticas de salud reproductiva. Hasta hace muy poquito a las mujeres con discapacidad se las anulaba para que no puedan concebir, o sea, se le hacían ligaduras de trompas, todo sin pedirle, preguntarle por su voluntad, exacto. Entonces, tenés todo ese tipo de postergaciones que hacen que nos tengamos que sentar, que tengamos un tratado internacional de derechos humanos, que tengamos que pelear para que se lo reconozca y de esa manera poder pensar una ciudad accesible para todos y todas, que no es en definitiva más que lo que pide cualquier ciudadano o ciudadana común. Evelyn, y yo para cerrar, lo último, cuando se contactaron después de que ustedes hicieron el comunicado, ¿qué sentiste? ¿Demagogia o sentiste como realmente alguno está interesado en, porque hace mucho que estamos con todo esto, ya seguimos haciendo lo mismo? Cierto. Bueno, hay sectores que siempre están. Hay sectores que siempre están. Pero también hay excusas que se repiten. Entonces, nosotros pensamos que a partir de este reconocimiento del derecho, a partir de este reconocimiento de un tratado internacional, las autoridades que quieran implementar algún tipo de cambio van a poder acceder a esa normativa para poder discutirlas cuando elaboren sus políticas, sus presupuestos, cuando elaboren... ¿Por qué? Porque hay una característica o un mito dando vuelta que las personas con discapacidad le tienen que dar la pensión, que hay que normalizarla, las terapias de rehabilitación, y nosotros pensamos que ese modelo ya atrasa, que este es un modelo social, un modelo que busca pensar a la persona con discapacidad desde sus facultades y no desde sus dificultades, y no focalizamos el problema en la persona, sino en el entorno, ¿no? Las barreras, todo lo que significa no poder acceder a este tipo de cuestiones hacen que la discapacidad se vuelva una situación de vida y no un problema para la persona que transita una diversidad funcional. Ojalá que se haga algo, que no terminen puras palabras y estos pedidos comunicados. Nos vas a ver en la marcha y haciendo algún comunicado más seguramente, porque estamos decididos y decididas a que este tema esté en agenda. Y ahora que vamos a aprovechar, teniendo en cuenta la visita de Evelyn y todo lo que se propone, de ahora en más preguntarle a los candidatos ¿qué van a hacer en qué lugar de la agenda ponen este tema. Por lo pronto, antes de cerrar, para que no sea más extensiva, que pongan intérpretes de lengua de señas en los debates y subtitulados en todo lo que vayan a comunicar. Están haciendo campañas de prensa no accesibles. Las personas con discapacidad votamos. Algunos candidatos sí, te ponen el subtitulado y está bien. Bueno, perfecto. Serán la excepción en la regla, pero también tienen que tener lectura fácil
Porque cuando nosotros hacemos política de comunicación accesible, pensamos lectura fácil para quienes tienen una condición madurativa. Los flyers tienen que ir con descripción de foto, porque las personas con discapacidad visual, su lector de pantalla no le lee braille la foto. Debería. No todos leen braille, pero sí, también el braille tiene que estar pensado, y la lengua de señas, fundamentalmente. Gracias, Evelyn. Gracias.